cadena de la polimerasa, que en inglés se abrevia PCR, en español también. La reacción en cadena de la polimerasa se trata de amplificar exponencialmente pequeños trozos de ADN, pero de hacerlo in vitro, ¿ya? En términos sencillos, lo que se hace es imitar la replicación del ADN en forma natural, pero hacerla in vitro, ¿ya? Y lo que se replica son estos pequeños fragmentos de ADN. Y se replican no una vez, se replican muchísimas veces. Entonces, por eso se habla de una replicación exponencial. Muchísimas copias. ¿Por qué se llama polimerasa? Porque la enzima que realiza la polimerización, es decir, la reacción de unir nucleótidos, es la ADN polimerasa, que ya vamos a hablar de ella, que es muy interesante. ¿Por qué en cadena? Porque el producto de una reacción se convierte inmediatamente en el sustrato de la siguiente reacción y así sucesivamente. La reacción en cadena de la polimerasa fue diseñada por el doctor Kary-Mullis en el año 1987, este de la izquierda. Él es un químico. Ganó el Nobel en el año 1993 por su invento. Y él utilizó la PCR para amplificar el gen de la beta-hemoglobina humana y el diagnóstico prenatal de anemia falciforme. O sea, fue bien genial el hombre. Kary-Mullis no es el típico científico que ustedes a lo mejor imaginan, ¿ya? Porque él, bueno, su genialidad estuvo en que, de ahí vamos a ver por qué, se requerían unas enzimas que hicieran la replicación del ADN, es decir, ADN polimerasas, que soportaran altas temperaturas, es decir, que fueran termoestables. Y a él se le ocurrió buscar estas ADN polimerasas en los geyser, ¿ya? Y ahí en los geyser habitan bacterias. Y estas bacterias, si están ahí, es porque pueden reproducirse y pueden, por lo tanto, duplicar su ADN. Entonces tenían que tener una enzima ADN polimerasa que soportara altas temperaturas. Estas bacterias, que se llaman Thermus aquaticus, las sacó entonces del geyser del parque Yellowstone, y el del oso yogi, ustedes a lo mejor no conocen al oso yogi, pero la cosa es que la sacó de ese parque y extrajo entonces la enzima ADN polimerasa y pudo entonces solucionar el problema, porque ya van a ver por qué es un problema que la ADN polimerasa sea estable térmicamente. Bueno, Kary-Mullis, como les decía, es un hombre bien controvertido. Él era surfista, hizo este libro que se llama Danza desnuda en el campo mental, y él es un detractor de la existencia de la relación entre el VIH y el SIDA. Él dice que el SIDA no es causado por el VIH. Hay 10.000 personas en el mundo especializadas en investigación en SIDA en la actualidad. Esto es un dato antiguo, así que ahora deben haber más. Ninguna de ellas tiene ningún interés en la posibilidad de que el VIH no cause el SIDA, porque toda su vida, su investigación está basada en que el VIH causa el SIDA, ¿ya? La gente sigue preguntándome, ¿quiere usted decir que no cree que el VIH cause el SIDA? Y yo respondo, el que lo crea o no es irrelevante. No tengo evidencia científica para ello. Es decir, él varias veces ha dicho que no hay ningún paper, ningún artículo científico
que realmente relacione el VIH como causante del SIDA, ¿ya? Algo que es revolucionario. Y según las personas que apoyan sus ideas, esto tendría que ver con que ya se ha desarrollado toda una industria al respecto, una industria en contra del VIH, ¿ya? En contra del VIH. Entonces no les conviene decir que en realidad el VIH no es el que causa el SIDA. Entremos al proceso de PCR. Este consiste en un ciclo de 3 pasos básicos. Un ciclo de 3 pasos básicos. Y estos ciclos se van repitiendo 25, 30 veces, dependiendo del largo de la cadena, de varios aspectos. Ya, comencemos viendo cada ciclo. Este es un ciclo. El ciclo va a tener 3 saltos de temperatura. Primero vamos a tener una desnaturalización del ADN. Segundo, vamos a tener una hibridación o annealing. Ya les voy a explicar qué es lo que es eso. Y tercero, la extensión o polimerización. Veamos qué es la desnaturalización. Es súper sencillo. ¿Cómo se desnaturaliza un ADN? Fíjense ustedes que en el fondo se trata de romper enlaces débiles, puentes de hidrógeno, que están entre las bases nitrogenadas. Si nosotros logramos romper los puentes de hidrógeno, el ADN se va a abrir, se va a desnaturalizar, ¿ya? Entonces, en la naturaleza, esta desnaturalización del ADN la realizan enzimas, ¿ya? ¿Qué otra forma hay de producir la desnaturalización que no sea con enzimas? ¿A alguien se le ocurre? ¿De qué otra forma yo puedo abrir el ADN que no sea con enzimas? Con calor. Exactamente. Muy bien. Con energía calórica, ¿no es cierto? Entonces, se calienta la muestra a 95, 97 grados, ¿ya? La cantidad de segundos que se calienta la muestra va a depender del largo del ADN y de la cantidad de citosina guanina que tenga. Mientras más citosina guanina tiene, se requiere más tiempo, porque tiene que romper 3 y no 2 enlaces. Entonces, aquí arriba tenemos el ADN con los enlaces puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, calentamos y se abre la hebra de ADN. Ya, la tenemos abierta. Enseguida, rápidamente, hay que dar otro salto de temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que se peguen los partidores, los primers. ¿Se acuerdan? Los primers o partidores. Chicos, ¿ustedes se acuerdan de esta materia o tendré que hacerles un pequeño repasito de cómo es la replicación del ADN? Porque necesito que tengan clarito cómo es la replicación del ADN, por qué se usan primers. Bueno, vayan diciéndome, ¿ya? Yo creo que ¿Se sí. acuerdan o no? Yo creo que si es un repaso, igual estaría mejor. Ya, pero es que tendríamos que hacerlo aparte. Voy a pasar esta clase y la próxima les puedo hacer el repasito de la replicación cortito y volvemos a repasar el PCR. Ya. Ya, la hibridación, bueno, para que se replique el ADN, la enzima polimerasa, la ADN polimerasa, no es capaz de empezar de cero. ¿Ya? Ella necesita que exista un nucleótido con un 3' OH libre en el azúcar, en la pentosa. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran las pentosas? O sea, cómo era el nucleótido, base, azúcar y fosfato. El azúcar tiene que tener en el carbono 3' un OH libre, ¿ya? Con ese OH
la enzima ADN polimerasa puede empezar a agregar nucleótidos. Si no tiene COH libre, no puede agregar nucleótidos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? En la naturaleza existe una enzima que es una primasa, ARN primasa, que lo que hace es sintetizar un primer partidor oligonucleótido, ¿ya? El nombre más común es primer. Este primer es, la ADN, la ARN primasa, es capaz de empezar de cero, sin necesidad de un 3' OH libre. Entonces, empieza a sintetizar el partidor o primer y genera, por ejemplo, un trocito de unos 10, 20 nucleótidos de ARN, si esto es lo importante, de ARN, unido al ADN que está abierto, ¿ya? Y este pedacito de ARN se llama primer. Y este primer deja un 3' OH libre. Entonces viene la ADN polimerasa, se engancha de ese 3' OH libre y puede sintetizar el resto de la cadena. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito o no? Porque si no, tendremos que parar y buscar la clase de replicación de ADN. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende un poquito? Cuéntenme si se entiende o no. Yo estoy bien ahogada con la alergia. Yo igual le entiendo un poquito, profesora. ¿Ah? ¿Qué me dices? Sí se entiende un poquito, hay algunos ¿Se conceptos que entiende un me faltan poquito? recordar. Sí. A ver, ¿ustedes cuándo vieron replicación del ADN? ¿La vieron conmigo, parece? Con usted en la clase 6. Ya, pues entonces no se acuerdan, no han estudiado un poquitito. Ya. El proceso Entonces, no tiene mal. yo sé que no tienen tiempo, sé que vienen de las vacaciones, entonces vamos a tratar de ir más lentito, ¿ya? Ya, entonces, eso ocurre en la naturaleza. O sea, hay una enzima que hace el partidor o primer de ARN, ¿ya? Pero en el in vitro, en el laboratorio, nosotros tenemos que diseñar este primer. Por lo tanto, tenemos que conocer la secuencia de nuestro ADN que queremos amplificar para poder diseñar un partidor que va a ser de ADN. ¿Para qué le vamos a poner ARN? ¿No es cierto? El ARN se pone en el caso de la naturaleza porque después se puede sacar, ¿no es cierto? Y se puede reemplazar. Pero acá se hace un partidor de ADN que deja un 3' OH libre a partir del cual se engancha la enzima ADN polimerasa y puede empezar a agregar nucleótidos. ¿Ya? Estos partidores son bastante claves en el PCR. Tienen que ser muy específicos para que reconozcan esta secuencia y se produzcan los enlaces puente de hidrógeno, lo que se llama hibridar. No tienen que formar dímeros u horquillas. Supongamos que esta es la secuencia del partidor. Por ejemplo, aquí tenemos citosina, guanina, después tenemos adenina, timina, citosina, guanina, citosina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que diseñarlos tan bien, porque recuerden que esto está en un medio acuoso, que aquí no puede quedar una citosina frente a una guanina, porque si no se va a formar una horquilla o un dímero, ¿ya? Y eso va a impedir que se una con el ADN que se quiere replicar, ¿ya? Ahora, antiguamente se diseñaban casi a mano. Hoy en día ustedes ponen
la secuencia en un programa, que hay montones de programas, y el programa les da los partidores óptimos para su ADN, ¿ya? Entonces ustedes, con esa información, los envían a fabricar, ¿ya? Se envían a hacer. Se tiene que cuidar, pero todo esto que yo les estoy mencionando no lo tienen que saber porque el programa se los da hecho, ¿ya? Por ejemplo, se tiene que cuidar el contenido de citosina guanina, la longitud. Mientras más largo, sabemos que va a ser más específico, pero no puede ser tan largo, ¿no es cierto? Una, porque es caro, ¿ya? Y otra, porque tendríamos que pasar demasiado tiempo bajando la temperatura para que hibride. Les voy a explicar esto. Cuando ustedes desnaturalizan el ADN, aplican una alta temperatura de unos 95 grados Celsius. Luego, rápidamente, así como en un golpe, bajan la temperatura hasta 58, 62 grados Celsius, más o menos en ese rango, para que se pegue, se hibride el partidoro primer con el ADN abierto, ¿ya? Pero si ustedes permanecen mucho tiempo con el ADN abierto, o sea, con la temperatura baja, el ADN abierto se va a empezar a pegar entre él mismo. O sea, una hebra con la otra. Por lo tanto, tiene que ser un golpe de temperatura, ¿ya? Estos cálculos no los tienen que saber, es solamente para que tengan una idea de que el programa hace esto, ¿ya? La temperatura de anilin no puede ser muy alta. ¿Por qué? Porque si es muy alta, no se va a pegar, no se va a generar el enlace puente de hidrógeno entre el primer y el ADN abierto. Por otro extremo, si la temperatura de anilin es muy baja, se va a producir un anilin inespecífico, en donde el partidoro primer se va a pegar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se generen los puentes de hidrógeno. Ya. Entonces, a ti te llega el partidor, que es un polvito, ¿no es cierto?, que tú después lo preparas en solución y tienes que hacer pruebas de la temperatura teórica, que después les voy a explicar cómo se hace, para ver cuál es la temperatura óptima. Por ejemplo, ellos te dicen la temperatura de anilin óptima es de 55 grados por 30 segundos. O sea, es de 55 grados. Los 30 segundos los determina el largo de tu ADN y la cantidad de citosina guanina que tiene. Pero generalmente son 30 segundos, ¿ya? Puede ser hasta 58, 60 grados Celsius, ¿ya? Más o menos lo que se estila. Ya, subí la temperatura para que se abriera el ADN. Bajé la temperatura para que se produzca el anilin o hibridación del primer con la hebra abierta de ADN. Entonces, ahí se está produciendo en el 5' y en el 3' la hibridación. Este es el anilin, ¿ya? Este es el primer y este es el ADN abierto. Se pegó el primer en el ADN. Y la tercera parte de nuestra ciclo de PCR es la extensión o polimerización, ¿ya? Una vez que yo tengo pegado mi primer, si yo me mantengo en esa baja temperatura de 55, 58 grados, se me va a empezar a unir las dos hebras de ADN que tenía separadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar otro golpe de temperatura y subir la temperatura, ¿ya? Entonces, subo la temperatura
a 72 grados Celsius. Recuerden que en la naturaleza prácticamente todas las enzimas actúan a 25, 37 grados Celsius. Imagínense una que actúa a 72. Esa fue la genialidad de Kary Mullis, que encontró una enzima que actuaba a alta temperatura. Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enganchar en ambos partidores y va a empezar a extender la cadena, ¿ya? O sea, aquí extendió la cadena. ¿Se fijan que ese es el primer? Ese es el primer. Y aquí la ADN polimerasa empezó a agregar nucleótidos. Ese es el primer y aquí la ADN polimerasa empezó a agregar nucleótidos. Y ahí tenemos nuestro ciclo de naturalización, annealing, extensión o polimerización. Y tenemos nuestro ADN. Desnaturalización. En inglés se dice denaturar, pero en español desnaturar, desnaturalización. Ahí se abrió la cadena con una alta temperatura. El annealing, bajamos la temperatura para que se peguen los partidores. Ahí se pegaron los partidores. Luego vuelvo a subir la temperatura para que actúe la ADN polimerasa y me genere las copias de ADN. ¿Ya? Todo esto es un ciclo. Ese es el ciclo 1. Después se repite y se hace el ciclo 2, el ciclo 3, y así. Y cada vez el producto de uno va siendo el sustrato de la siguiente. Por lo tanto, el PCR es una amplificación exponencial del número de moléculas de ADN. ¿Ya? Nunca se parte de una. Eso es teórico. Cuando ustedes tienen un poco de ADN y lo quieren, aunque sea ínfimo, nunca va a ser una molécula, van a ser bastantes cantidades de moléculas de ADN. ¿Ya? Teóricamente se podría partir de uno, teóricamente. Vamos viendo qué se necesita en este proceso. Yo tengo aquí un tubo Eppendorf. Ahí le hice la tapita, vale por una tapita. ¿Y qué es lo que tengo que tener? La ADN polimerasa termoestable, que se llama TAC polimerasa. Ya vamos a ver por qué se llama así. ¿Ya? Los oligonucleótidos iniciadores o primers. Primers se les dice con mayor habitualidad. DNTPs, porque esta enzima lo que va a hacer es ir agregando ATP, CTP, GTP, etc. ¿Ya? Entonces este es ATP, CTP, GTP, TTP. ¿Ya? Recuerden que se necesita energía para poder polimerizar. Cationes divalentes, que son los que utiliza la enzima como cofactor. Un buffer, también para darle las condiciones adecuadas para que actúe la enzima. Y nuestro ADN que queremos copiar. ¿Ya? Esta es una pregunta típica que yo hago. ¿Cuáles son qué cosas deberías utilizar para poder hacer una amplificación de un ADN? Entonces tienes que tener todas estas cosas. Las ADN polimerasas, vamos viendo parte por parte. Estas son las que llevan a cabo la síntesis de ADN. Necesitan que haya un ADN molde, ¿no es cierto? Y la más común es la TAC ADN polimerasa. ¿Por qué se llama TAC? Por Thermus aquaticus, que es la enzima, o sea, que es, la bacteria de la cual se extrajo esta enzima, Kary Mullis. Pero hay otras, como la PWO, la PFU, la TLI, pero créanme, la que más se usa es esta.
¿Ya? La Taq polimerasa. Los primers, los españoles le dicen oligonucleótido, ¿ya? En Chile la mayoría le dice primers. Los primers son secuencias de nucleótidos, por ejemplo, de 20 a 24 nucleótidos de longitud, que son complementarias al extremo 5' y la otra al extremo 3' de la cadena de ADN. ¿Ya? De la cadena de ADN. Este es el factor quizás más importante para la eficiencia y la especificidad del proceso. Y como requieren un diseño cuidadoso, todas estas reglas que estábamos viendo antes, las soluciona un programa. Hoy en día ustedes ingresan en el programa la secuencia de ADN, secuencia de ADN que quieren amplificar, y comienza a hacerle los partidores. Los DNTP, como les decía, tienen que ser ATP, GTP, etcétera, etcétera. Cloruro de magnesio es lo que más se usa, ¿ya? Cloruro de magnesio es lo que más se usa como cofactor. El buffer, obviamente no tienen que saberse todo lo que tiene el buffer, pero saber que sí necesita un buffer para que la enzima pueda actuar tranquilamente. Y el ADN molde o templado, fíjense que puede amplificar ADN de hebra simple, ADN de hebra doble, ADN circular, ¿ya? ADN lineal, fíjense, increíble, todo eso puede amplificar. Usualmente se utilizan varios miles de copias. Lo que yo les decía, nunca se parte de una molécula de ADN. Por ejemplo, en un microgramo de ADN humano, podemos partir con ese microgramo o con 10 nanogramos de ADN de levadura, con un picogramo de ADN plasmídico, o sea, estamos hablando de cantidades pequeñísimas, pero en esas cantidades pequeñísimas hay muchísimas moléculas de ADN para copiar. Teóricamente se puede amplificar a partir de una sola molécula de ADN molde, pero las condiciones deberían ser muy óptimas y para tener una sola molécula de ADN aislada debe ser muy difícil. Ahora, imagínense ustedes lo que significa. Sube la temperatura a 95 grados, bájala a 65, súbela de nuevo a 72, súbela de nuevo a 95 y así, ¿ya? O sea, es imposible hacerlo a mano. Entonces, para esto se creó una máquina que se llama termociclador, ¿ya? El termociclador es capaz de hacer subir a 95 grados la temperatura, bajarla para la hibridación, subirla para la extensión, ¿ya? Ese es el primer ciclo. Ahora, esta máquina, esta es más antigua. Esta ya no, casi no se ve en los laboratorios, esta. Casi no se ve, pero es clásica, hay que conocerla. El termociclador, son más o menos así compactitas como este, incluso más compactas las que se usan ahora. Tiene una resistencia abajo, ¿ya? Y tiene también un gas que enfría. La resistencia calienta, el gas enfría. Esta plaquita que está aquí es un aislante térmico muy efectivo. Porque imagínense ustedes, los tubitos son chiquititos, son unos Eppendorf chiquititos, de 25 microlitros, ¿ya? Entonces, si este Eppendorf o este tubito yo lo dejara, lo subo a 95 grados la temperatura, se me va a evaporar todo el contenido. Entonces lo tapo con esta tapa que es hermética y es altamente aislante térmico
y no se me escapa el contenido del tubito. ¿Ya? Entonces esta máquina es capaz de, con la resistencia a calentar y con este gas enfriar. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Por favor, plantéenme sus dudas para que podamos ir aclarando. Yo voy bien por lo menos. ¿Vamos bien? Ya. Pero resulta que en cada tubito, ya yo hice mi reacción, pero ¿cómo sé lo que obtuve? ¿Qué hago? Electroforesis. Entonces, por ejemplo, si yo quería amplificar una banda de 300 pares de bases, a eso se le llama amplicón. Si mi amplicón es de 300 pares de bases y yo obtuve justo 300 pares de bases, porque aquí faltó el marcador de peso molecular, ¿ya? Marcador de peso molecular, 300 pares de bases. Marcador peso molecular. Significa que mi PCR estuvo súper bien, filete, ¿ya? Porque obtuve solo una bandita y bien concentrada, ¿ya? Pero si yo hubiera obtenido, por ejemplo, aquí una banda, aquí otra banda, y esa, significa que mi PCR estuvo mal, ¿ya? Y de ahí vamos a analizar por qué estuvo mal el PCR. Bueno, ya lo hablamos esto, que se colorea con bromuro de tidio, que es altamente mutagénico. Aquí tenemos, por ejemplo, en el carril 1, este es el carril, esto que está aquí es el carril, ¿ya? En el carril 1 tenemos el marcador, o también en inglés le dicen ladder, no sé cómo se pronuncia, pero es ladder, el marcador de peso molecular. En los carriles 2 y 3 tenemos nuestra muestra de producto de PCR, ¿ya? Y lo que hicimos acá, esta está más finita que esta, ¿ya? El PCR estuvo excelente, solamente hay una banda. Pero esta está más finita que esta porque esta tenía menos concentración de ADN inicial, ¿ya? Y esta tenía más concentración. Entonces se produjo una banda más gordita. El PCR se usa cada vez se usa para más cosas. Ya ven ustedes que ahora se aplica también en lo que es el estudio del COVID. Por ejemplo, en clonaje, en secuenciación, en un montón de cosas. En electroforesia en gel, lo que se hace es que se toman los fragmentos de PCR, esto lo vimos ya, pero es como un resumen, se cargan en el gel y se separan por electroforesis. De esta forma vamos a poder determinar el tamaño del fragmento, podemos ver si hay alguna mutación que alargue o que acorte el gen. Se pueden realizar análisis de restricción, es decir, digerir con distintas enzimas y ver si hay alguna diferencia. La presencia o ausencia de fragmentos puede indicar si un gen está o no está en una genoteca, o sea, en una colección de genes, o si es un gen nuevo. El clonaje, en muchos casos es producto de PCR. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos obtener el fragmento que íbamos a insertar en el plásmido mediante enzimas de restricción? ¿Se acuerdan eso? La otra forma es obtener el fragmento que quiero insertar en mi vector mediante una PCR, ¿ya?
La secuenciación, que la vamos a ver posteriormente, ¿ya? Que lo que permite es determinar las secuencias de los nucleótidos. O sea, ¿quién va primero? Primero tiene 10 adenina, una guanina, etcétera, etcétera. El Southern blotting no lo vamos a ver porque ya no se usa. En esta técnica, lo que se hacía en términos sencillos era que el gel se aplastaba con una sal de tal forma que se transfirieran desde el gel a una especie de papel de nitrocelulosa los ácidos nucleicos. Ese papel de nitrocelulosa después había que marcarlo con radioactividad, o sea, era un cacho, ¿ya? Así que esto ya no se usa. No se usa. Para estudios evolutivos, mediante la PCR se puede amplificar genes de organismos que ya están extinguidos. Por ejemplo, el del mamut, el del resto humano. Se pueden comparar estos genes con los genes de organismos actuales y ver qué tan parecidos son. Hacer árboles filogenéticos. El PCR también se ha utilizado para conseguir el mapa del genoma humano. Aquí tienen más, por ejemplo, DNA fósil, huellas dactilares, hay un montón de cosas en las cuales se usa el PCR. Las huellas dactilares del ADN o huellas genéticas, mediante esta técnica se pueden comparar muestras de diferentes ADN y comprobar si pertenecen al mismo individuo o no. Por ejemplo, si hay parentesco o en medicina forense, por ejemplo, si queda sangre por ejemplo, en la ropa del sospechoso, se compara la sangre que tiene en la ropa del sospechoso con la sangre de la víctima. Y si son iguales, el sospechoso ya pasa a ser muy sospechoso. Para pruebas de paternidad. ¿Ah? Aquí tienen, por ejemplo, aquí tienen ustedes, esto que está aquí es el patrón de la víctima. ¿Ya? O sea, es un PCR que está hecho sobre ADN de la víctima. Este es el sospechoso, la S es el sospechoso. Este es el sombrero del sospechoso y este es el jeans del sospechoso. Y se encontraron muestras de sangre tanto en el sombrero como en el jeans del sospechoso. Entonces, fíjense, este bandeo que está aquí de la víctima es coincidente con este bandeo de la sangre en el jeans y en el sombrero. Este bandeo de aquí también es coincidente, no coincide con el del sospechoso, ¿se fijan? Este bandeo también es coincidente y este también es coincidente. Por lo tanto, el sospechoso anduvo ahí. El sospechoso tiene sangre de la víctima, ¿ya? Y probablemente fue el que cometió el crimen. Para pruebas de paternidad, ¿no es cierto? Uno nunca sabe. Aquí tenemos una aplicación en pruebas de paternidad. Les pido que presten harta atención porque cuesta un poquito a veces comprender. Vamos a tener a 4 hijos, a la madre y al padre, ¿ya? O sea, en el carril 1 está el hijo 1, en el carril 2 está el hijo 2, en el carril 3 está la madre, en el carril 4 está el padre, en el carril 5 está el hijo 3 y en el carril 6 está el hijo 4. Sí, vamos a empezar por el hijo 1. ¿Ya? El hijo 1 tiene un bandeo similar a el padre. ¿Se fijan? Aquí tienen una bandita que corresponde igual a la del padre y tiene una bandita
que corresponde igual a la de la madre. Aquí está la madre, ¿ya? Por lo tanto, su padre y su madre son exactamente los que él piensa. ¿Dónde hay dudas? Hay dudas con el hijo 2. Veamos. El hijo 2 tiene una bandita similar a la de la madre, porque recuerden que en las pruebas de paternidad tiene que, como son un par de genes, un par de alelos, se tiene que ver por lo menos una copia de un alelo. No sé si me explico. Tienen que, cada característica está determinada por un par de alelos, ¿ya? De genes. Y estos genes a ti te hereda tu mamá uno y tu papá el otro. Entonces, esta característica, el hijo 2 tiene esta banda de la mamá. Pero ojo, ¿qué banda tiene del papá? ¿Tiene banda del papá o no? Tiene la otra banda, el hijo 2, tiene la primera banda igual a la de la mamá y la segunda banda podría ser igual a la de la mamá, pero no tiene ninguna banda del papá. ¿Se fijan? No hay ninguna banda del papá. Por lo tanto, el hijo 2 no es el padre del hijo 2. Veamos el hijo 3. El hijo 3 tiene esta bandita que corresponde a la del padre y tiene el hijo 3 esta bandita que corresponde a la de la madre. Por lo tanto, también es hijo del matrimonio, puede decirlo así. Y el hijo 4 tiene esta bandita que corresponde a la madre y tiene esta bandita que corresponde al padre. Por lo tanto, también es hijo del matrimonio. O sea, solo el hijo 2 es hijo solo de madre y no del padre. O sea, no de este padre. Obvio que tiene un padre. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Vamos bien, ya. En medicina, ¿para qué les digo? Detección de cantidades mínimas para hacer diagnósticos tempranos de pacientes asintomáticos, que es lo que estamos tratando de hacer ahora con el COVID. Monitoreo de terapia de carga viral, evaluación, pronóstico recaída, o sea, te evalúan, por ejemplo, si ha aumentado la carga viral, probablemente vas a recaer. Detección de cepas resistentes a antibióticos, o sea, un montón, ¿ya? Un montón. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que se puede extraer ADN para hacer PCR. Por ejemplo, de sangre, de mucosa, de tejidos, de orina, de heces, de líquido cefalorraquídeo y cada vez se van detectando PCR de más tejidos. ¿Para qué hablar de las hojas de los vegetales? De todas esas cosas también se pueden obtener ADN para PCR. ¿Qué ventajas tiene la PCR? A partir de una pequeña muestra, esta es la clave del PCR, a partir de una pequeña muestra, yo puedo obtener grandes cantidades de ADN, ¿ya? O sea, grandes cantidades de repeticiones. ¿Para qué? Para poder generar estudios sobre esas grandes cantidades de ADN que voy a generar a partir de una pequeña muestra. El producto se puede utilizar para hacer un montón de cosas, clonar, secuenciar, analizar. Se puede amplificar ADN de cualquier organismo vivo o muerto. Sus aplicaciones son múltiples, medicina forense, diagnósticos, análisis prenatales, etc. ¿Qué desventajas tiene? Se puede reproducir solamente partes del genoma en donde se conoce por lo menos una secuencia mínima para poder generar los primers. Se necesitan primers específicos.
La polimerización puede tener errores, porque recordemos que en la naturaleza hay enzimas que recorren la polimerización, o sea, que recorren la síntesis de ADN y van corrigiendo cuando hay errores, ¿ya? Acá no, pues acá no tenemos enzimas, acá estamos, o sea, enzimas correctoras, tenemos solamente la enzima que polimeriza. Y si ustedes, por ejemplo, estornudan o salivan o cualquier cosa, en el tubito puede contaminarse con otro ADN, ¿ya? Ya, vamos a dejarlo hasta acá porque los controles de la PCR son un poquito complejos. Y me gustaría que me contaran cómo